Hola a todos, bienvenidos a la reseña sobre el libro 100 años de soledad. Mis compañeros Lina Díaz, Juliana Díaz, Daniel Díaz Granados y mi persona Valeria Fuentes vamos a introducirlos en este hermoso mundo de la literatura mágica, comprendida por Gabriel García Márquez, uno de los escritores, novelistas, cuentistas, guionistas, editor y periodistas latinoamericanos más importantes. Ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1982 y es uno de los grandes maestros de la literatura universal. Nació en Aracataca, Magdalena y murió en Ciudad de México. Fue conocido familiarmente y por sus amigos como Gabito. Sus obras enmarcan principalmente en el realismo mágico, un movimiento narrativo caracterizado por la convivencia de fenómenos fantásticos o míticos. Si bien hay ciertos aspectos que casi siempre los lectores pueden esperar encontrar en las obras de Gabriel García Márquez, como el humor y el irrealismo. La historia comienza cuando el coronel Aureliano Buendía recordaba el momento en el que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era el pueblo de José Arcadio Buendía, un habitante que le gustaba hacer experimentos con los objetos extraños que le compraba cada año en marzo a Melquíades. Él era un gitano que se dedicaba a llevar a Macondo las novedades de otras partes del mundo. Úrsula, su esposo, que también era su prima, siempre renegaba ante la compra de José Arcadio porque pagaba con el poco dinero que tenían y además el que tenían en un cofre que le regaló su abuelo antes de morir. Siempre era inútil, terminaba gastando el dinero en sus fallidos experimentos. José Arcadio Buendía, criollo dedicado al cultivo de tabaco, junto al bisabuelo de su esposa, decidieron formar un negocio con el cual obtuvieron una fortuna. Para José Arcadio y Úrsula fue un tormento el tener que escuchar siempre a la madre de ella que les decía los peligros a los que se exponía su descendencia. Prudencio Aguilar, un vecino de ellos, hacía bromas con respecto al terror que tenía Úrsula porque le surja un bebé con cola de cerdo al consumar el matrimonio, a lo que José Arcadio decidió darle fin matándolo en un duelo de honor. Después de muerto, este aparecía para atormentarlos y entonces decidieron establecerse lejos de la ranchería. Cada mañana llegaba Pilar Ternera, una mujer joven y risueña que se dedicaba a leer las cartas y a ayudar en los labores domésticos en la casa de los Buendía. Pilar enredó a José Arcadio en su juego, por lo que estos dos comienzan una relación a escondidas. Aureliano se da cuenta de esta, pero decide ser cómplice de ellos. La menor de los Buendías nace un jueves de enero, Amaranta, que para su fortuna es una bebé con todas las partes del ser humano. Pilar Ternera quedó embarazada de un Buendía. Aunque Úrsula no estaba feliz con la llegada del bebé, lo recibió. Le dieron el nombre de José Arcadio. Fue mandado con sus abuelos, pero como condición dijeron que no quería que éste se enterara de su verdadero origen. José Arcadio fue nombrado una autoridad en el pueblo, por lo que todo lo que se fuera a realizar debía ser con su consentimiento. A Macondo llegaron unos traficantes de pieles que llevaron a la casa de los Buendías una niña y una carta, donde le pedían a Úrsula y a José Arcadio que la cojan, ya que era familia lejana. La llamaron Rebeca. Al pueblo llegaron personas nuevas, con estas también llegó la enfermedad del insomnio y la peste de la memoria. Los habitantes del pueblo duraron varias noches sin conciliar el sueño y no podían recordar su historia o el nombre de algunas cosas. La cura a todo esto fue encontrada por Melquíades. Por su parte, Aureliano había dejado de ser un niño y era todo lo contrario a la imagen de su hermano. Aureliano era callado, meditabundo y se había entregado al oficio de la platería. La casa, tanto como la familia, creció al ser remodelada. Rebeca y Amaranta se habían convertido en adolescentes. Pietro Crespi llegó al pueblo porque la abuela lo llamó. Él era un refinado italiano que enamoró a ambas niñas. Amaranta comenzó una rivalidad con su hermana que siguió hasta el día de su muerte por el amor de Pietro Crespi. La familia Moscote, conformada por los padres y 7 hijas bellas, han llegado al pueblo. Aureliano, al conocerse con Remedios Moscote, quedó perdidamente enamorado. Con la ida de Pietro Crespi del pueblo, la familia Buendía vivían los días con dolor y amargura. De tanto esperar, Pilar Ternera se cansa, entonces decide acostarse con Aureliano, el hermano de José Arcadio. Aureliano le confiesa el amor que tiene por la menor de los Moscotes, a lo que Pilar logra conseguir que la niña acepte casarse con él. El viejo José Arcadio se encuentra tan alterado por todo el tiempo que pasa inventando y estudiando los libros de Melquíades que tuvieron que amarrarlo al castaño entre Aureliano y 10 hombres más, por el estado en el que estaba. Aureliano y Remedios se casaron un domingo por el padre Nicanor. Rebeca estaba muy triste por la demora de Pietro debido a que este día también debían casarse, pero él ha recibido la trágica noticia de la muerte de su madre el día antes de la boda. Amaranta, queriendo impedir la boda, propuso que la boda entre Rebeca y Pietro se realizara cuando el templo hubiera sido terminado. Hubo un nuevo y definitivo aplazamiento por la muerte de Remedio. Una madrugada fue encontrada en un mar de sangre con un par de gemelos atravesados en el vientre. Úrsula dispuso un duelo de puertas y ventanas. Una tarde apareció un hombre enorme de grandes músculos y el cuerpo curtido de sal. Era José Arcadio, que muchos años atrás se había ido con los gitanos. Rebeca descubrió en Arcadio el amor y se olvidó de Pietro. Aureliano se integra a la guerra civil, entonces pasa de ser el coronel Aureliano Buendía. El coronel Aureliano Buendía ha pasado a lo largo de su vida desgracia tras desgracia.
Promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Rechazó la orden del mérito que le otorgó el presidente de la República y se disparó un tiro de pistola y quedó libre. Sin embargo, lo único que le quedó de todo esto fue una calle de Macondo a su nombre, aunque esto no fue lo que él pensó en el momento que le entregaron Macondo. Cuando Aureliano deja Macondo, pone al cargo a Arcadio, el que reveló su afición por los bandos y reorganizó todos los ámbitos del pueblo, y era denominado por todos como el peor de los gobernantes. Después de todo, Úrsula fue quien mandó en el pueblo y restableció cada cosa hecha a pedazos por sus hijos, aunque seguía agobiada contando a su esposo las desgracias en las que había quedado, y trataba de subirse los ánimos mintiéndose a sí misma, y confiaba plenamente en el amorío que estaba viviendo Amaranta con Pietro Crespi, el cual le pide matrimonio y se suicida porque ésta lo rechaza. El carácter firme de Rebeca convierte a José Arcadio en un manso hombre de trabajo. En la guerra, Arcadio es apedreado y fusilado, pidiendo como su última voluntad que su hija se llamara Úrsula o José Arcadio si fuese niño. La guerra había terminado, pero el coronel Aureliano Buendía estaba condenado a muerte. De los 21 hombres que lo siguieron en la guerra, 14 murieron en combate, 6 estaban heridos y solo uno lo acompañaba en el momento de la derrota final, el coronel Gerineldo Márquez. El único deseo de estos era morir en Macondo. La noche del fusilamiento salieron librados. El coronel y 6 hombres volvieron a la guerra, dejaron Macondo para seguir con ella. El coronel Aureliano Buendía volvió a Macondo acompañado de su compadre Gerineldo, el cual fue nombrado el líder militar de Macondo y se enamora perdidamente de Amaranta, pidiéndole matrimonio, a lo que ella lo rechaza. Úrsula recibe una carta de su hijo Aureliano en la que comenta su presentimiento de que su padre José Arcadio va a morir pronto. No pasa mucho y así es. Aureliano José pretende seducir a su tía Amaranta, la cual al principio lo rechaza, pero en medio de juegos cae en su amorío. Un día estuvieron a punto de que Úrsula los descubriera, y fue ahí cuando Amaranta sale de su fascinación y terminarse por completo. Su sobrino moriría enamorado de ella. Aureliano lleva a su hijo Aureliano José a la guerra. Un día de estos llega a Macondo los rumores de que Aureliano ha muerto. El alcalde de Macondo era el general José Raquel Moncada, que acabará fusilando a Aureliano aun cuando éste decía ser su amigo. Por otro lado, Aureliano José, para poder conquistar a su tía, deja la guerra, pero otra vez es rechazado por ella. Después de todo eso, Gerineldo es nuevamente rechazado por Amaranta. Llegan a Macondo 6 representantes del gobierno en busca del coronel Buendía para firmar algunos acuerdos. Se firman los convenios, aun cuando los abogados y el coronel tenían claro que la revolución se había convertido únicamente en una disputa del poder. Después de 20 años de guerra, el coronel le pide ayuda a su amigo Gerineldo Márquez para darle fin a la revolución, y este lo interpreta como una traición y sus palabras fueron su condena. El coronel vuelve a convertirse en ese hombre de casa como siempre lo deseó su madre. Intenta suicidarse pero falla en el intento. Santa Sofía de la Piedad, mujer de Arcadio, con la que tuvo gemelos, Aureliano II y José Arcadio II, los cuales tenían tantas características físicas en común que hasta su madre los confundía. Pero a pesar de ser muy parecidos, se dedicaron a trabajos muy distintos. Aureliano II se dio a la tarea de descifrar los pergaminos que Melquíades había abandonado con su muerte, leer manuscritos y luego a tocar el acordeón. En cambio, su hermano José Arcadio II se dedicó al negocio de los gallos de pelea. Aureliano II conoció a la mujer con la que sacaría de su vida todo aquel encierro y con la que compartiría todo, Petra Cotes, pero sin saberlo estaba compartiendo a su mujer con su hermano gemelo. Sin embargo, fue Aureliano II quien tuvo un hijo con ella, que fue educado por Úrsula para que en el futuro se convirtiera en cura. La otra hija de Arcadio y Santa Sofía de la Piedad, Remedios la Bella, fue nombrada reina del carnaval que se celebró en Macondo, en el que apareció una comparsa conformada por personas de otro pueblo. En esta, su reina era Fernanda de Caprio, como se hizo llamar dentro del pueblo. Pero a medianoche la comparsa saqueó el pueblo y José Arcadio II salvó a Remedios y Aureliano II salvó a Fernanda. El matrimonio que habían contraído Aureliano II y Fernanda era muy inestable, pero esto se debía a varias causas. La primera causa era que Aureliano II mantenía una relación extramatrimonial
con Petra Cotes, y la cual era la principal razón para que esta relación fuera inestable. La segunda causa es que gracias a los métodos en que fue criada su esposa Fernanda, con costumbres como eran el protocolo al realizar cualquier actividad diaria, ella les exigía a todos los miembros de la familia que también realizaran estas actividades con protocolo, en donde prácticamente los obligaba a realizar sus actividades como ella quería. Actividades como comer en mesas con manteles de lino y vajillas que solamente fueran de plata, lo cual en un punto llegaron a ser muy característicos en esta familia. Y fue aquí cuando Aureliano II decidió marcharse con su amante Petra Cotes y vivir el resto de su vida con ella. La única manera de que él se olvidara de su amante era al ver a sus hijos, los cuales eran su adoración y el fruto del amor que había contraído con Fernanda. Cuando el coronel Aureliano regresó de la guerra, este se dedicó a los trabajos de platería, en donde pasaba mañana, tarde y noche en este arduo trabajo, hasta que un día llegaron a su puerta 17 hombres que lo identificaban a él como su padre, y fue aquí cuando él vio que la población de Macondo cada vez iba creciendo y necesitaba una nueva actividad económica para poder sacar el pueblo hacia adelante. En este momento fue cuando se le ocurrió a él la magnífica idea de llevar el ferrocarril al pueblo y de esta manera atraer nuevos avances para la población y mejorar la economía cada día más. Con la llegada del ferrocarril al pueblo llegaron muchos avances como eran la luz y el cine, y aspectos muy importantes como lo fue la llegada de Mr. Herbert, que al probar el fruto de este pueblo, el cual era el banano, se sorprendió demasiado y comenzó a realizar varios estudios y muchos apuntes sobre esta fruta. Se dio la llegada de los gringos, que con el pasar del tiempo fueron colmando la paciencia del coronel, hasta que un día este había tomado la decisión de acabar con todos. Meme, quien era la hija de Fernanda y Aureliano II, había comenzado una relación amorosa con Mauricio Babilonia, en donde su madre una vez los encontró en el cine besándose. Su madre, al enterarse de esto, decidió darle un castigo a su hija, encerrándole en su casa durante mucho tiempo, pero sin saber que ésta estaba esperando un hijo de Mauricio, y que Mauricio a pocos días iba a morir en manos de la policía. Aureliano II, al enterarse de esto, se distanció mucho más de Fernanda y seguía muy feliz con Petra. Pero lo que colmó y rebasó la copa de la paciencia de Aureliano II era al saber que su hija había tenido un hijo y que lo habían tenido encerrado o escondido durante 3 años en el taller de Melquíades. Luego de esto, José Arcadio II abandonó los gallos de pelea para poder trabajar en una compañía bananera. Pero él no sabía que se iba a convertir en el líder de los trabajadores, donde él fue el creador del primer sindicato. Fue un periodo de mucha soledad para Macondo. Llovió durante 4 años, 11 meses y 2 días, y nadie podía salir de su casa. José Arcadio II pasaba gran parte de su tiempo en el laboratorio de Melquíades, sumido en los pergaminos y aislado de su realidad, y Úrsula viviendo de recuerdos. Para esos días murió el coronel Gerineldo Márquez. Úrsula se asomó a la ventana para despedirse y aseguraba que moriría cuando el periodo de lluvias terminara. Cuando el periodo de lluvias terminó, Úrsula recuperó la lucidez que había perdido hacía tiempo, y al ver las condiciones deplorables de la casa, se dedicó a la restauración de cada rincón de la misma, hasta llegar al laboratorio de Melquíades, donde descubrió el aspecto horroroso de Aureliano II, al cual le hizo un llamado de atención muy fuerte y se empeñó en que se arreglara un poco y le ayudara a restaurar la casa. Pero la simple idea de abandonar el cuarto la aterrorizaba. Llegaron a su mente aquellos horrores del tren pasando llenos de muertos inocentes que partía cada tarde de Macondo. Aureliano II, junto con Petra Cotes, emprendió un negocio de lotería, con boletos que él mismo hacía y vendía de puerta en puerta, mientras José Arcadio II seguía estudiando los pergaminos de Melquíades. Con la restauración de la casa, a Úrsula le volvieron muchos recuerdos. Durante sus últimos días confundía a los nuevos descendientes con los primeros. El día de su muerte pareciera que hubiese caído una peste de pájaros en todo el pueblo. Rebeca murió a finales de ese año y Aureliano II se hizo cargo del entierro. La hija menor de Fernanda, Amaranta Úrsula, se fue a estudiar a Bruselas debido a una costumbre de los tiempos de la compañía bananera. José Arcadio II murió mientras charlaba con su hermano gemelo. Horas después, Aureliano II murió mientras dormía en la cama de Fernanda, cumpliendo con la promesa de morir junto a su esposa.
Aureliano no abandonó mucho tiempo el cuarto de Melquíades, ya había empezado a traducir los pergaminos. Santa Sofía de la Piedad se encargaba de su aseo, presentación personal y de su alimentación. Desde la muerte de Aureliano II, a Fernanda le llegaba semanalmente un canasto con víveres como pago de una deuda que le debían a su esposo. Santa Sofía de la Piedad, cansada de que su trabajo se deshiciera en un abrir y cerrar de ojos por las condiciones de la vivienda, se dio por vencida y decidió abandonar la casa, dejando atrás a Aureliano y a Fernanda sumidos en una total soledad. Amaranta Úrsula regresó de Bruselas para las épocas de diciembre, con Gastón, su nuevo esposo. Al ver el estado en el que estaba la casa, inmediatamente se puso en el trabajo de restaurarla, de modo en que 3 meses después de su llegada se respiraba un aire de juventud. Los cambios no fueron solo para la casa, sino también para Aureliano, quien parecía un vagabundo con sus ropas descuidadas y viejas, lo cual Amaranta Úrsula cambió por camisetas juveniles y zapatos de colores. Asimismo, lo obligaba a salir cuando pasaba mucho tiempo encerrado en el cuarto de Melquíades. A Gastón se le ocurrió la brillante idea de poner en Macondo un servicio de correo aéreo. Para su distracción, se comunicó con algunos de sus socios en Bruselas e inició los trámites para que le enviara un aeroplano. Con el pasar del tiempo, Aureliano descubrió que sentía una pasión y deseo desenfrenado por Amaranta Úrsula, buscando refugio en Nicromanta, la nieta de un negro antillano al que había conocido tratando de conocer un poco de la historia de Macondo y de los Buendía. Gracias a sus visitas a la librería, Aureliano se hizo amigo de 4 discutidores con los que vivía constantes aventuras en burdeles. Aureliano le confiesa todo lo que siente a Amaranta Úrsula, y ésta le respondió de una manera muy grotesca que se iría en el primer barco que saliera. Los amigos de Aureliano le llegaron con la noticia de su último hallazgo, un burdel zoológico, el cual visitaron esa misma noche. Ahí encontró a Pilar Ternera, la cual lo reconoció de inmediato por su parecido al coronel Aureliano Buendía, y lo consoló por su pena de amor. Al llegar a la casa, le dio rienda suelta a su deseo por Amaranta Úrsula, asegurándose antes de que Gastón estuviese ocupado. Pilar Ternera murió. Gastón, el esposo de Amaranta Úrsula, decidió viajar a Bruselas para supervisar sus negocios. Con su partida, Aureliano y Amaranta Úrsula se dieron a la tarea de amarse y hacer realidad sus deseos pasionales. Tiempo después, Amaranta Úrsula recibió una carta de Gastón anunciando su regreso, la cual respondió contándole lo que había sucedido durante su viaje entre ella y Aureliano. Al poco tiempo, Amaranta Úrsula estaba embarazada, lo que generó gran curiosidad en Aureliano por saber de su origen. El niño nació. Después de cortarle el ombligo, la comadrona se puso a limpiarlo. Cuando lo voltearon boca abajo, descubrieron que el niño tenía cola de cerdo. Pero la comadrona les dijo que podrían cortársela cuando el niño mudara los dientes. Amaranta Úrsula, después del parto, perdió mucha sangre y murió. Absorto en su dolor, Aureliano se olvidó de su hijo y comenzó a ahogar su pena en el alcohol. Al día siguiente recordó a su hijo, regresó a su casa y lo comenzó a buscar desesperadamente, hasta que vio al niño que era un pellejo hinchado y reseco, y que todas las hormigas lo iban arrastrando cuidadosamente hacia sus madrigueras. En aquel instante prodigioso se le revelaron las claves definitivas de Melquíades. Los pergaminos de Melquíades contenían la historia de su vida, el trazo de su destino, y así llegó a la conclusión de que su familia había estado condenada a 100 años de soledad. Los aspectos tratados en 100 años de soledad son muy importantes para la sociedad, debido a que en esta historia novelística se tratan problemáticas en donde está enfocada la violencia y todo lo que trae ella consigo. Gabo nos invita a darnos cuenta que todos los aspectos marginales que es capaz de realizar el hombre, y por eso esta obra se vuelve un campo de la reflexión para la humanidad. Gabo nos invita a reflexionar con todos los ejemplos plasmados en su máxima creación, la cual es el fruto de su realismo mágico.